amoroso Padre, y un corazón abierto a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana, como podrán ver en las diapositivas, el tema se llama Ayúdame si puedes. Y dirás, ¿por qué se llama así? Pero en un instante lo vas a saber. Porque había un joven con una necesidad muy fuerte. Narra la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9. Era atormentado por un espíritu y sufría episodios en público. Hay algunas personas que sufren la epilepsia o les dan ataques de convulsión y vemos cómo tiemblan y se caen. Pues el joven le sucedió un suceso similar, algo parecido, nada más que no era algo biológico, sino era algo espiritual. Entonces cada vez que ese espíritu le tomaba, él se revolcaba en la tierra, le salía espuma de la boca, se golpeaba. Si había lumbre, ese espíritu lo llevaba a la lumbre. Si había agua, lo quería ahogar en el agua y él sufría. Entonces llega Jesús a donde estaban sus discípulos y ahí estaba ese joven, porque su padre lo había llevado, y los discípulos estaban intentando sacarle ese espíritu y lloraban con él con fervor y gritaban y lo tocaban en la cabeza y lo empujaban para que cayera y trataban de sacar eso de él y no pudieron. Porque había un problema ahí, bueno, dos. Uno, no es que ellos no tuvieran la presencia de Dios, o no es que no pudieran hacerlo, sino que hay varios factores cuando uno ora por una persona, ya sea que tenga espíritus malignos o que esté enfermo o tenga alguna necesidad. Y hay dos factores: primero es la fe y segundo, quien ore. Porque oraban ellos con fervor y estuvieron los 12 discípulos intentando sacarle ese espíritu y no pudieron. Así que cuando llega Jesús dice: ¿qué se debe este alboroto? ¿Con quién pelean? Y le dice el padre del muchacho: no, con nadie, entregue a mi hijo que tiene un espíritu y están tus muchachos intentando sacarlo, pero no pueden. Y Jesús dijo: generación, ¿hasta cuándo tengo que soportar a estos necios, faltos de fe? Porque ellos estaban orando con poca fe y el padre del muchacho también no tenía mucha fe, entonces no podía suceder un milagro. Y Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo sucede esto? ¿Desde cuándo le pasa esto? Y el padre le contestó: desde que era niño. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y por eso este tema se llama Ayúdame si puedes. Porque el padre le dijo: si puedes hacer algo. Se acercó a Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, cuando tenía una necesidad, cuando necesitaba su ayuda. Porque el espíritu maligno no atormentaba solamente al joven, sino a toda su familia y a quienes le rodeaban. Porque el padre, cuando lo veía revolcarse, la pasaba mal, porque quería ayudar a su hijo. ¿Qué padre no desea ayudar a su hijo? La madre entraba en pánico y también quería ayudarle y no podían hacer nada. Los médicos tampoco podían hacer nada. Y la única solución que tenía era Jesús. Y cuando fue con el maestro le dice: así que si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo, siguiente diapositiva, Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la respuesta de Jesús, porque él no le dijo: ok, vamos a ver. No le dijo: ten paciencia, se va a resolver. Le dijo: ¿cómo que si puedo? Porque era Jesús mismo. Y el padre le dijo: sí te creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho y le dijo: ayúdame en mi falta de fe. Y Jesús, claro que le ayudó.
Y claro que el espíritu que habían estado tratando de sacar los médicos, los discípulos, la familia y quienes oraban salió. Pero tú dirás, entonces las personas comunes que oraban por él no podían. Claro que sí podían. Los discípulos no podían. Claro que sí podían. Andaban con el maestro, el que anda entre la miel algo se le pega. Claro que podían. Pero mientras en el Padre, entre los que lo rodeaban, hubiera incredulidad, hubiera falta de fe, así Jesús hubiera orado 10 veces por él, no iba a suceder el milagro. Es como que yo en este momento llamara a las personas aquí para orar por los enfermos, pero si pasan creyendo que no sanarán, no tiene ningún sentido orar. Y muchas veces tenemos problemas y circunstancias difíciles y solo podemos salir adelante con Jesús y recurrimos a Él y oramos y le decimos: Señor, ayúdame, Señor, rescátame, Señor, socórreme, Señor, provéeme, Señor, necesitamos de ti. Pero después de orar se nos olvida a quién le pedimos y entonces volvemos a hacer los planes y decimos: bueno, no tenemos para comer mañana, voy a ir a ver a Sudano, voy a ir a ver a mi cuñada, voy a ir a ver a mi hermano, le voy a pedir prestado a mi amigo y lo voy a solucionar. Dios me va a abrir puertas, alguien me lo va a solucionar. Y entonces dejamos de depender de Dios y le pedimos a Dios que la montaña se mueva y empezamos a buscar la forma de cómo llegar a otro lado donde no haya una montaña. Y entonces pedimos sin fe. Le pedimos a un Dios que necesitamos, a un Dios del cual queremos depender, que nos ayude a solucionar los problemas, al Dios que nos creó, pero no creemos que Él tenga el suficiente poder, la suficiente capacidad para ayudarnos. Y la fe no es entender la lógica, la fe no es analizar las posibilidades, la fe es creer que las cosas sucederán aun cuando parecen imposibles, aun cuando los médicos dicen esto es irreversible, aun cuando dicen esto es de nacimiento, aun cuando dicen ya no podrás más, no hay manera alguna, la ciencia no ha llegado ahí. Es cuando la fe entra en función y dice sí se puede, porque Jesús venció en la cruz. Por eso Jesús le preguntaba a los ciegos. Siempre Jesús, cuando alguien se le acercaba, les preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Le dijo Jesús. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, porque tu fe te ha salvado. Vete, porque tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús. Pero Jesús se tuvo que ver en la penosa necesidad de preguntar, porque las personas iban a Él y no sabían qué querían. Iban enfermos de la vista, iban cojos, iban paralíticos, y cuando Jesús les decía: ¿qué quieres?, no sabían qué responderle. Y es ahí donde la ciencia dice que el hombre no sabe lo que quiere, y por eso en el marketing siempre te están diciendo lo que está más barato, lo que necesitas, lo que tienes que tener socialmente hablando. Y por eso Jesús le decía: ¿qué quieres que te haga? Y cuando le decían: sáname, Señor, entonces declaraban con fe, porque no solemos ir a pedirle dinero a un vagabundo. No creo que nadie de los que esté aquí, si necesita miles de pesos, vaya con un vagabundo y le diga: oye, préstame 1,000 pesos. Porque de antemano, al verlo, pensamos que no va a tener, que no nos va a poder ayudar, que no va a haber respuesta. Y nosotros siempre solemos acercarnos a quien creemos que nos va a solucionar las circunstancias. Y Jesús esta mañana te dice: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque hoy nos permitió despertar. ¿Qué más quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas que haga por ti? Ya despertaste, ya pudiste caminar, ya pudiste salir a la calle, ya pudiste ver el celular, la televisión, ya pudiste orar, ya pudiste cantar. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas que haga por ti? Dice el Señor.
Porque cuando nosotros pedimos las cosas creyendo, nos son dadas y los milagros suceden. Pero siempre tenemos que tener a Jesús por delante y no titubear. La Biblia narra que Dios le da una palabra a Eliseo, porque en Samaria había gran escasez en Israel. Y la comida que estaba valía demasiada cara en esos tiempos. Era muy cara, así como hoy tú vas al súper y te espantas, pero hay bastante stock y todo está caro. En esos tiempos no había nada en las tiendas y todo valía demasiado. Entonces Dios le manda una palabra a Eliseo y va con el rey y le dice: Dios manda decirte que mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un ciclo de plata y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio. Y el ayudante que tenía el rey ahí, el ayudante del rey que siempre estaba con él, le dijo: no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas de los cielos, no podría suceder tal cosa. Aun si el Señor hiciera lo que tú dices, ¿cómo sucedería? Porque según clamaban a Dios, según pedían a Dios, según seguían a Dios, pero no creían que Él pudiera ayudarles. Y Eliseo le contestó: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Y a resumidas cuentas, 4 hombres estaban fuera de la ciudad porque tenían enfermedades en la piel, tenían lepra en esos entonces, y no podían estar en la ciudad y ya estaban muriendo de hambre. Y dijeron: bueno, o entramos a la ciudad y comemos algo, pero allá se están muriendo de hambre también. Si nos quedamos acá, vamos a morir. Si entramos a la ciudad, vamos a morir. Y dijeron: miren, hacia el sur hay un campamento. Hay un campamento de los arameos. Así que vamos a él. Nos rendimos y si tienen misericordia de nosotros, nos perdonarán. Y si no, de todas maneras vamos a morir. De todas maneras seremos consumidos. Y fueron, y cuando llegaron al campamento arameo ya no había nadie, porque Dios había hecho que ellos escucharan el ruido de carretas, de batallones y del ejército de otros pueblos que iban tras de ellos, y entonces se espantaron y se fueron como locos. Dejaron tiendas de campaña, dejaron comida, dejaron ropa, dejaron agua, dejaron todo lo que podía haber, todo lo que el pueblo de Dios necesitaba. Y cuando llegaron al campamento ya no había nadie allí, porque era el Señor quien los había confundido a los arameos, haciéndole oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey ha contratado reyes, hititas y egipcios para atacarlos. Por tanto, emprendieron fuga al anochecer, abandonaron las tiendas, caballos, asnos, dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los hombres con piel enferma llegaron a las puertas del campamento, entraron a una de las tiendas de campaña. En tiendas de campaña, después de comer y beber, se llevaron de allí la plata, el oro, la ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron a otra tienda y tomaron todo lo que había de allí y escondieron los objetos. Y después fueron al rey, dice la Biblia. Pero para no hacértela más larga, Dios le mandó a Eliseo a decir: el día de mañana a estas horas las cosas van a mejorar. El día de mañana a estas horas tendrán comida. El día de mañana a estas horas verán milagros. El día de mañana tu problema se solucionará. El día de mañana Dios te responderá. Y entonces Dios les contestaba y les decía: pronto. Les decía: mañana tu situación va a cambiar. ¿Y sabes qué pasó? La situación cambió. Y entonces dice la Biblia en el versículo 17, uno atrás: el rey había vigilado a su ordenante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló allí mismo. Y así se cumplió la palabra que había dicho el hombre de Dios cuando fue a casa del rey. Sucedió
Sucedió tal y como el hombre de Dios había dicho. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 12 haz de plata por un siclo, 12 haz de cebada por un siclo de plata y un seah de harina refinada por el mismo precio. Y sucedió como Dios lo había dicho. Y como Dios te ha dicho muchas veces, te voy a sanar, te voy a levantar, te voy a transformar, va a suceder, porque si Dios lo dijo, así pasará. Si Dios lo dijo, así será, no tengas duda de ello. Dale un aplauso a Dios esta mañana, dale un aplauso a Dios y celébralo. Aparte te despiertas. Porque cuando Dios dice algo, Él responde. Cuando Dios dice algo, Él actúa. Pero necesitamos entender a quién tenemos. Necesitamos comprender que tenemos a Dios con nosotros, que tenemos a Jesús, que tenemos a aquel quien abrió el mar, quien abrió el río Jordán, quien les dio una nube de fuego en la noche y una nube de humo en el día para que hubiera sombra, quien los alimentó por 40 años. El mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con su Hijo Jesús aquí en la tierra está contigo. Los milagros que sucedieron cuando Jesús anduvo también suceden hoy. No es que ahora haya más ciencia, más medicina y ya no se necesiten los milagros. Es que ya no tenemos la misma fe que antes con los milagros. Los milagros suceden. Jesús dijo, y mayores cosas que estas serán. Pero Jesús dijo, tienen que tener fe y creer. Y muchas veces le pedimos a Dios sin fe. Le pedimos a Dios creyendo que Él no puede. Y Jesús venció a la muerte. Jesús venció a los problemas. Jesús venció a las enfermedades. Jesús venció a la maldad. Jesús venció a las deudas. Jesús venció al pecado. ¿Y cómo podemos creer que Jesús no puede ayudarnos? ¿Cómo podemos dudar de Dios? Por eso Jesús le decía a los escribas, le decía gente de poca fe, les decía generación incrédula, perversa, porque no creían, leían este libro, trataban de cumplirlo, diezmaban, pero no creían que Dios tuviera el poder para mandar a su Hijo Jesús a la tierra, y no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios cuando Él hacía señales y hacía milagros frente de ellos. Y Jesús lo sigue haciendo hasta el día de hoy frente a ti, frente a mí. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer, porque ¿sabes quién mandó a Eliseo? Lo mandó Dios. ¿Y sabes quién respaldó a Eliseo? Lo respaldó Dios. Y cuando Dios le dijo, mañana tu situación cambiará, mañana la situación cambió. Y cuando Dios te dice, mañana tu situación cambiará, tu situación va a cambiar, pero tienes que creerle a Dios. Porque la diferencia de todos los hombres que ves en este libro y la diferencia nuestra es que todos los hombres que aparecen aquí tenían una virtud que tenemos que igualar, es que le creían a Dios. Abraham le creyó a Dios, José le creyó a Dios, Jacob le creyó a Dios, Isaac le creyó a Dios, Moisés, Josué, David, Salomón, el profeta Samuel, Eliseo, Elías, Daniel, Jesús, todos los discípulos y los que faltan, todos le creyeron a Dios y por eso vieron las maravillas de Dios. Y tú dirás, esto se escucha muy bonito, pero ¿cómo lo tengo? Ya para finalizar, lo primero que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo, porque todo empezó en la vida de Jesús y todo se desarrolló en la vida de Jesús cuando fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo bautizó, entonces descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma. Y dice la Biblia en Lucas 3, 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después de que vino el Espíritu Santo sobre Jesús, todo se desarrolló. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, todo
pero cuando él dio un salto en su vida, maravilloso fue cuando se encontró con el Espíritu Santo. Y tú dirás, yo conozco de Dios, yo he leído su palabra, yo le he buscado, he orado, he ayunado, pero no siento la unción que sienten otros, no siento la seguridad, no siento la confianza. Oro por los enfermos y se mueren. Oro por los necesitados y les va peor. Oré por uno que estaba por entrar a la cárcel y le dieron 30 años de condena. Y tú dirás, ¿por qué conmigo las cosas no son igual? ¿Por qué yo le pido a Dios y no siento que me conteste tan rápido? Porque tenemos que pedirle con fe y tenemos que recibir principalmente el Espíritu Santo. De nada sirve que vengas a la iglesia 15, 20, 30 años de tu vida si no recibes el Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo contigo, no vas a notar la diferencia, no vas a ver los milagros suceder, no vas a ver el poder cuando tú hables de Dios a los demás, no vas a ver solucionados los problemas en tu casa, no vas a sentir el respaldo de Dios contigo si no tienes al Espíritu Santo contigo. Necesitamos al Espíritu Santo y tenemos que pedirlo con fe. Hay personas que llevan años de escuchar la palabra de Dios, que llevan años de saber de Dios, pero nunca se les ha llevado al Espíritu Santo. Nos hemos enfocado en muchos lugares, muchos predicadores que predican. Yo no me considero uno de ellos, pero muchos hemos predicado de cosas que no tienen gran sentido. Predicamos el poder de la palabra, predicamos la siembra y la cosecha para animar a las personas. Predicamos sobre las enfermedades, predicamos sobre las raíces de amargura, sobre los espíritus del mal, pero no se predica del Espíritu Santo. Y es la parte principal de este libro. Jesús estuvo en la tierra, pero cuando Él se fue, dijo, les dejo el Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que los ayude, para que los socorra, para que los sane, para que los liberte, para que los rescate. Y es lo que tenemos que tener. Y cuando Él se fue, los discípulos se quedaron y Él les mandó que no se fueran de Jerusalén. Él les dijo que esperaran ahí la promesa del Padre, el cual les dio, y la escucharon de Él, porque Jesús ciertamente, porque Juan ciertamente los bautizó con agua. Pero dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y necesitamos todos ser bautizados en agua, como dice la Biblia, y quienes aún no estén bautizados, pónganse de acuerdo con el pastor para que pronto se estén bautizando, porque es el mandato que da la Biblia. Necesitamos pasar por el bautismo por agua para que nuestra situación cambie, para que podamos empezar y nacer de nuevo. Y segundo, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos recibir al Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Hechos 2, versículos 1 y 3, dice, y estando, cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban juntos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y esta mañana el Espíritu Santo quiere venir a este lugar. Si tú nunca lo has recibido, dile, Señor, quiero recibir tu Espíritu Santo, porque Él te va a ayudar, Él te va a acompañar, Él estará contigo y estará conmigo, Él te sanará. Cuando hay algún problema, el Espíritu Santo te hace discernir y entonces tú sientes y te entra un deseo que dices, no tengo que ir a ningún lado. Y es el Espíritu Santo que te está avisando, no vayas. ¿Te ha pasado que alguna vez comes algo y antes de comerlo se te vino a la mente, te va a hacer daño, no lo comas? Y tú dijiste, no me pasa nada, yo soy de piedra. Y lo comiste y después estuviste toda la noche mal del estómago. Fue el Espíritu Santo que te habló. Y así un sinfín de veces el Espíritu Santo se empeña
pero tienes que abrirle tu corazón, tienes que pedirlo, tienes que decirle: Señor, quiero al Espíritu Santo conmigo, quiero tu presencia, y entonces se lo darán. Y dice la Biblia que todos fueron llenos, no quedó una sola persona de las 120 que narra la Biblia que estaban ahí, que faltara. Todos quienes los pidieron fueron llenos. Y es lo que tenemos que pedir esta mañana. Esta mañana quiero orar por ti. Quiero que oremos juntos para pedirle a Dios que su Espíritu Santo te llene, que su Espíritu Santo me llene. Y si ya lo recibiste hace algún tiempo, no hay problema, Él puede llenarte más todavía y darte la doble porción. Pero los que aún no lo han recibido, necesitamos el Espíritu Santo con nosotros. Necesitamos llegar a la nueva dimensión de nuestra vida, necesitamos cruzar el río, porque podemos pasarnos 40 años de este lado del río Jordán, pero si el Espíritu Santo no va con nosotros, jamás podremos llegar a la tierra prometida. Por muchos años se ha profetizado que un gran avivamiento vendrá a la iglesia, pero el avivamiento no puede llegar si la iglesia no tiene al Espíritu Santo. Y necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. El pueblo de Israel se pasó 40 años en el desierto por su mentalidad incrédula, su falta de fe, su necedad, por no creer, hasta que un día el Espíritu Santo descendió a Josué y le dijo: prepara el pueblo, arrepiéntanse de sus pecados, santifíquense y levántense al Jordán. ¿Y sabes qué iba delante de ellos? El Espíritu Santo en el arca del pacto. Y cuando el Espíritu Santo tocó el río se abrió, se partieron las aguas, el pueblo de Israel pasó en seco, pudieron caminar a través del suelo de un río porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y yo no sé qué situación en tu vida estés pasando, pero lo que sí te digo es que con el Espíritu Santo puedes pasar cualquier río, cualquier obstáculo, cualquier adversidad que se te presente, la vas a vencer porque Dios estará contigo, el Espíritu Santo estará contigo. Y si Jesús está contigo, la muerte fue vencida, los pecados fueron vencidos, las enfermedades fueron clavadas en la cruz, y no tienes por qué estar sufriendo con dolencias, con malestares, no tienes por qué estar pasando la noche sin dormir por temor que salga un monstruo debajo de la cama. Cuando el Espíritu Santo está contigo, no estás solo, porque Él está ahí. Dale un aplauso a Dios esta mañana, celébralo. Dice en San Marcos 11:22, ya para finalizar, porque nos extendimos un momento. Dice: Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a ese monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere lo que dice, será hecho. Por tanto, les digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y vendrá. Lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y lo recibirán. No dicen lo que pidan orando, piensen que lo van a recibir y quizás lo reciban. No dice se va a ver en el cielo si lo van a recibir. No está diciendo se llevará un análisis económico para revisarlo. Se evaluarán las posibilidades de riesgo. No, dice se recibirán. ¿Y cuál es tu montaña esta mañana? ¿Cuál es ese monte que te tiene estancado? ¿Cuál es ese río que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa necesidad que te ha tenido detenido? Quizás no 40 años, pero sí meses, sí días, sí años. ¿Cuál es esa necesidad que te tiene estancado, que no te deja avanzar? En esta mañana yo te invito a que le pidamos al Espíritu Santo que descienda. Y cuando Él descienda, Él aumentará nuestra fe. Y si tu fe se fortalece, entonces vamos a orar por los enfermos. Y los enfermos serán sanados. Pero tienes que creerle a Dios. No es palabra mía. Todo viene en la Biblia.
el poder de Dios se manifieste. Necesitamos tener la fe suficiente. Cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo, dice que ellos salieron a las calles, oraron por una persona que estaba con un espíritu maligno y no pudieron sacarlo. Pero se fue Jesús y quedaron ellos. Y cuando ellos salieron a las calles, las señales les seguían. Y dice que el Señor les ayudaba confirmando la palabra con señales. Y aquellos hombres que intentaron sacar un espíritu inmundo de un joven necesitado y no lo lograron, ahora ya no necesitaban hablar, no necesitaban orar, no necesitaban ir a imponer sus manos sobre cada persona, sino que dice la Biblia que sacaban a los enfermos a las calles, sacaban a los necesitados a las banquetas, sacaban a los afligidos afuera para que tan solo con la sombra de Pedro y de los discípulos ellos fueran sanados, ellos fueran transformados, ellos fueran limpiados. Y los paralíticos se levantaban, y los cojos se liberaban de sus piernas, y los ciegos recobraban la vista, porque la gente era inundada con el poder de Dios y tenía fe. Y pensaban que si tocaban el manto de Jesús serían sanados, y podrían tocar el manto de cualquier discípulo y ser sanados, porque no era tocar el manto, sino era la fe que implicaba tocar el manto. Como cuando tú dices, si como un chicharrón, contaban que la abuelita de mi papá cuando se enfermaba del estómago decía, hijo, tráeme chicharrón que ando mal del estómago. Y cuando comía chicharrón sanaba. Era la fe que le ponía esa comida. Y necesitamos que tu fe crezca, que mi fe crezca y que la pongamos en Dios. Porque cuando nosotros tenemos la fe suficiente somos transformados. Y esos 12 discípulos que fueron cambiados fueron llenos del Espíritu Santo y su sombra transformó las calles. El poder y la autoridad que Dios le dio transformó ciudades, transformó a un mundo completo. Y gracias al Señor Jesucristo y gracias a sus discípulos también América fue transformada. Y este continente que no aparece en la Biblia hoy tiene al Espíritu Santo con nosotros y estamos aquí. Y en muchas partes de todo el mundo en esta hora están adorando a Dios y están orando por enfermos y sanarán. Cautivos serán liberados por 12 hombres que le creyeron a Dios. Se expandió el Evangelio. Y en esta mañana ponte de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Si tú ya lo recibiste, vuélveselo a pedir y dile, Señor, quiero una nueva unción de tu Espíritu. Quiero un nuevo nivel, una nueva porción. Y quienes nunca lo han contemplado, pídanselo a Dios y Él se los dará. Dice, pedid y se dará, buscad y hallaréis. Todo el que pida le será dado, pero primero vamos a orar a Dios y le vamos a pedir a Él que perdone nuestras faltas, que perdone nuestras iniquidades, que perdone nuestros pecados. Quien no le haya entregado su vida aún a Jesús puede hacerlo, díganme, lloramos. Y quienes ya entregaron su vida a Jesús y lo aceptaron como su Señor y Salvador, pídanle al Espíritu Santo y Él se los dará. Pastor, vamos a orar por las personas y quienes quieran pasen al frente, oraremos por ustedes. Y si no quieren pasar en sus lugares, vamos a estar orando por cada uno. Porque esta mañana tenemos que tener al Espíritu Santo para ser transformados. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que tú perdones nuestras faltas. Gracias, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados. Porque cuando te pedimos perdón, tú nos escuchas. Porque cuando clamamos a ti, tú nos respondes, Señor. Te damos gracias esta mañana por la palabra que nos has dado y nos humillamos a ti, Padre. Porque queremos tu presencia, Señor. No queremos más de ir por la vida solos, Padre, vagabundeando por ahí. No queremos seguir perdiendo el tiempo, Señor, y ver nuestros mejores días pasar, sino que queremos lo mejor de ti, Padre, y lo mejor contigo está por venir. Queremos tu presencia con nosotros, Señor. Queremos sentir ese gozo, esa alegría, Padre. Queremos al Espíritu Santo que nos ayude y que transforme nuestros hogares. Queremos al Espíritu Santo que una matrimonio, Señor,
que sane enfermedades, que liberta a los cautivos, Señor. Y yo te pido esta mañana, Padre, que tú desciendas tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos, Señor, el Espíritu Santo que nos cambie, que nos transforme, Señor. Necesitamos tener esa unción en nuestra vida, Padre. Necesitamos el fuego de Dios, Señor. Queremos el avivamiento, Padre. Queremos la transformación de la iglesia, pero necesitamos tu Espíritu, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Padre. En esta mañana yo te pido que tú desciendas, Señor, y que la llenes con el Espíritu Santo, Señor. Desciende, Padre. Desciende, Señor, y llénalo, Señor. Llénalo.